ir a otro tema, ahora un tema absolutamente interesantísimo. Para hablar de ello está Matías Sturt. Es un tema que tiene que ver básicamente con este tema tan complejo para nosotros, que es la cuestión de la recomposición del cuadro tarifario en la República Argentina y lo que esto está significando para todos nosotros. Pero la idea es entender por qué estamos en este lugar, en este predicamento. Matías, buen día, ¿cómo te va? Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, yo leía un trabajo de la consultora en la que vos trabajas sobre este tema, que he utilizado varias veces en los comentarios aquí. Y bueno, quería pedirte un poco que me ayudes a ilustrar a la audiencia sobre esta cuestión. ¿Qué pasó con la cuestión tarifaria en la Argentina? Desde el momento del abandono de la convertibilidad, en realidad en un proceso que empieza con el gobierno cuasi institucional de Duhalde, ya, digamos, la baña ministro, llega Kirchner, Julio De Vido, y a partir de ahí arranca un proceso que ha generado lo que probablemente sea una de las distorsiones de precio, costo o de origen pago por el usuario, quizás más notables de la historia, ¿no? Sí, 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 totalmente. De esa manera es como ocurrió. La situación durante estos años de gobierno fue digamos, se llevó a cabo el mayor atraso tarifario de la historia argentina. No es que esto es la primera vez que ocurre, pero sí fue la vez en que ocurrió con mayor intensidad. Si para remontarnos a un atraso tarifario similar hay que ir al primer gobierno de Perón en el año 45, y ocurrió de esa manera, digamos, cuando se rompe la convertibilidad y el dólar pasa en Argentina de cotizar a 1 al rango de 3.50 hasta que se estabiliza. Lo que decide el gobierno es suspender las actualizaciones de tarifas debido a la difícil situación económica y social que se estaba viviendo en ese momento, y se acuerda con las empresas no trasladar toda esa devaluación a las tarifas. Eso, como una medida de emergencia, quizás, digamos, tiene sentido y es entendible. Lo que estuvo, creo yo, de una manera muy incorrecta es que una vez estabilizada la macroeconomía, cuando el tipo de cambio ya se estabilizó en el rango de los 3 pesos, la economía comenzó a crecer nuevamente, la inflación ya no era un problema luego del 2002, cuando tuvo ese pico del 40% y se estabilizó también en un 3 y un 4%, el gobierno ya del presidente Kirchner decidió, yo creo que como una estrategia de política de ingresos, por así decirlo, para generar una mayor demanda por consumo, subsidiar permanentemente a los usuarios en realidad de distintos servicios públicos, pero en particular de la energía eléctrica, pero también ocurrió con el transporte, con el agua, con el gas, etcétera, para que de esa manera, digamos, los salarios de estas personas puedan destinarse hacia otros bienes, hacia el consumo de otros bienes y servicios, y no a los servicios elementales que son los servicios públicos, digamos. Bien, ahora, esa es una parte de la visión. Yo creo que particularmente en el caso del petróleo y del gas lo que ocurrió es otra cosa. Se generó el fabuloso negocio barra negociado de la importación de gas, ¿no? Claro, bueno, sí, uno después lo puede complementar, digamos, ya con elementos quizás de negocios o de algunos casos o maniobras de corrupción y demás, y quizás todo comienza a tener un poco más de sentido, digamos, pero desde el punto de vista estrictamente económico lo que ocurrió fue eso, tarifas que quedaron completamente congeladas en el medio de un proceso inflacionario que tuvo lugar en el país, que hizo que todos los costos a los cuales había que producir esa energía o el gas o el transporte, en el caso del servicio de que estemos hablando, comiencen a verse comprimidos por parte de las empresas. Las empresas lo que hicieron fue una liquidación de activos, digamos, absoluta, con caída de la inversión y con una inversión mínima que solo abastecía, digamos, el mantenimiento de la estructura, y así fue como llegamos luego de muchos años pagando precios reales muy, muy bajos para estos servicios y con una infraestructura completamente deteriorada, habiendo perdido todos los stocks energéticos de petróleo y de gas en la Argentina que se habían conseguido años anteriores, y especialmente en los 90, cuando Argentina pasó a ser un muy importante exportador de energía a nivel Claro. mundial.
Y así fue como terminamos, digamos, con cortes de energía eléctrica, el racionamiento durante el verano y el invierno en el caso del gas industrial y demás, debido a que, como te decía, digamos, en todos estos años, si nosotros analizamos qué pasó en materia inflacionaria entre el 2019, entre hoy y el 2011, en el país se acumuló una inflación mayor al 3.500%. Si no se hubiera encarado una actualización tarifaria, había algunas tarifas en Capital Federal y el Gran Buenos Aires en que la suba había sido únicamente del 15% en todos estos años. Es decir, con una inflación y una suba de costos de más del 3.500%, la energía eléctrica hubiera subido solo un 15% en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires. Lo que las revisiones tarifarias justamente buscan hacer es cambiar esta situación y llevar los precios de los servicios públicos a un nivel más acorde a la realidad y a lo que aumentaron todo el resto de los precios, digamos, porque claro, incluso los salarios, cuando algunas personas plantean la situación de subir las tarifas al ritmo de los salarios, lo que se olvidan es que, digamos, la cuenta la hacen en los últimos 3 años, pero si nosotros viéramos cuánto aumentaron los salarios desde el 2001 hasta acá y aumentáramos las tarifas, estaríamos en una situación similar a lo que el gobierno está haciendo en este momento. Claro, ahora lo increíble de esto, cuando yo vi el trabajo de ustedes, el trabajo de la consultora de INVEC, digo, ¿cómo es posible que el gobierno no pueda explicar esto en términos sencillos, ¿no? Y quede entrampado en un conjunto de discursos, no porque sería más agradable pagar la tarifa que viene, sino porque comprenderías mejor lo que te está pasando, ¿no? Sí, yo creo, sí, algunas personas a veces hacen mucho hincapié en las dificultades de comunicación o del gobierno. Yo también a veces lo que pienso es que comunicar, digamos, malas noticias en el sentido de que nadie, digamos, las personas que se acostumbraron a pagar, acá en Capital Federal había casos de, no sé, consumos de un departamento que se pagaba 30 pesos de luz, digamos, sí. Esa persona, vos por más, me parece a mí, ¿no?, que por más que le expliques qué pasó con los costos, qué pasó con el precio del petróleo internacional, que es el insumo básico para la generación de energía, qué pasó con todo el resto de los precios, la persona que quiere seguir pagando 30 pesos me parece que no va a entender ninguna lógica y lo que no quiere perder es ese derecho, entre comillas, adquirido durante todos estos años de pagar muy poco por un servicio elemental y básico, digamos. Entonces, sí, igual de todos modos puede haber errores comunicacionales. Muchas veces se ha visto quizás por parte de economistas privados o de consultoras y demás, alguna capacidad mejor de explicación que en el propio gobierno, no sé, haciendo comparaciones, por ejemplo, con cuánto aumentó en el mismo periodo el servicio de internet o el servicio de telefonía privado o el servicio de distintos, digamos, consumos que hay en un hogar promedio en la Argentina, que no ha tenido ese mismo atraso. Claro, bueno, pero por ejemplo, nadie protesta cuando le aumenta, digo, no hay la misma reacción mediática, por lo menos ni política, cuando lo que sube es el costo de la telefonía celular o el costo del cable, ¿no? Exacto, sí, bueno, sí. Digo, ahí, digamos, como que, porque te dicen, bueno, si lo querés tener, en fin, es un problema tuyo, como si fuera tan fácil hoy, por lo menos, estar sin telefonía. El tema del cable me parece que están pasando otras cosas con la gente está buscando otras estrategias. Pero bueno, está bien, estos son servicios denominados básicos y le hemos agregado el criterio de esenciales, que no está nada mal. Pero yo insisto, digo, a mí me parece como una responsabilidad general y colectiva entender qué es lo que ocurre, ¿no? Porque si no, como que mágicamente alguien se levantó a la mañana un día enojado y dijo, bueno, les voy a joder la vida a todos, ahora van a pagar esto. Y la verdad que lo razonable de cualquier sistema es que vos pagues por lo que recibís en función del precio y del valor que tiene, ¿no? Exacto, totalmente, sí. Yo creo que esa correlación que la gente no hace entre cuánto cuesta producir un servicio, y más que nada hablando de servicios tan elementales y tan necesarios como de los que estamos hablando, y esa correlación entre el costo de producción y de mantenimiento de una infraestructura y de una inversión y el precio pagado, me parece que sería muy importante que se logre hacerlo, y me parece que es una tarea que el gobierno no la ha logrado en estos años, digamos. Puede llegar a lograr
una recomposición tarifaria total como la que tiene que hacer, si termina de eliminar los subsidios de acá en los próximos 1 o 2 años, pero esa concientización social me parece que en eso sí ha fracasado por completo. Sí, decime, vos mencionaste el tema, y te cierro con esto, el tema salarios, ¿no? En ese mismo periodo, donde la energía aumenta un 1500%, pero la tarifa solo aumenta un 15%, ¿qué pasó con los salarios? Los salarios aumentaron más que la inflación, aumentaron un 1800% más o menos. Digamos, lo que ha habido en estos años a ver, digamos, la salida de la crisis de convertibilidad es una salida con una caída del salario real muy fuerte, digamos, con la devaluación de 1 a 3 pesos del dólar, un proceso de aceleración inflacionaria y demás. Pero una vez que eso se estabiliza y se normaliza y comienzan los años buenos, por así decirlo, de la administración kirchnerista, donde se crecía a buenas tasas, con una soja y unos términos de intercambio muy positivos, lo que comenzó a ocurrir es un crecimiento de la economía argentina, un crecimiento de los niveles de empleo y un crecimiento de los niveles salariales. Entonces, en todos esos años, el poder adquisitivo se recuperó de esa caída que había tenido en la salida de la crisis de convertibilidad y creció incluso por encima. Es decir, si nosotros decimos que las tarifas deberían actualizarse como mínimo con la inflación, hasta ese monto, digamos, los salarios continuarían estando por encima debido a la evolución que tuvieron. Claro. Ahora, lo que hay que tener en cuenta también es que parte de estos servicios han tenido un aumento de costos superior incluso a la inflación y a los salarios, porque, por ejemplo, la energía eléctrica, que está muy relacionada a lo que ocurra con los precios internacionales del petróleo. Hay que recordar que el barril de petróleo a fines de los 90, a principios de los 2000, estaba entre 20 y 30 dólares, cuando hoy, depende del periodo, está entre 50 y 60 dólares. Entonces, hemos tenido, digamos, en este periodo, por factores internacionales que ya no dependen de la Argentina, ni de ningún gobierno, ni de nada, sino que dependen del comercio internacional, del surgimiento de China y de todo el Asia y demás, hemos tenido un fenómeno de aumento real del precio de los commodities energéticos, que obviamente tiene que impactar en el costo de la energía eléctrica. Es decir, producir energía eléctrica hoy es más caro que a principios de los 2000. Bueno, gracias por la ilustración. Vamos a tratar de mantener el contacto, porque, bueno, primero te quiero decir, chapó por el trabajo que hicieron, me ayuda mucho a mí a comprender y a poder transmitir. Digo, no es menor cuando te viene la factura. Yo siempre le digo a la audiencia, miren, acá hay que pagar la energía, no es que nosotros vivimos en un frasco y nada de todo esto nos pasa, pero creo que si entendés lo que te pasa y por qué te pasa, te alivia un poco la presión de tener que afrontar estas realidades que son duras para todos. Gracias por tu tiempo, Matías, muy amable. Muchas gracias, José Luis, estamos en contacto. Hasta luego, Matías Sturr.